Un saludo muy cordial para toda la audiencia. Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por crear comunidad nuevamente. Estamos en la serie de consejos de sabios abuelos y abuelas. Hoy contamos con la presencia de Madamián Upun Sipak. Bienvenido, Madamián. Gracias por aceptar, gracias por hacer el tiempo, por tomar el espacio y también por tener esa generosidad de querer compartir de su experiencia, de sus reflexiones y de todo lo que usted ha llevado en su aprendizaje. Me gustaría comentarles que Madamián es de Patzún, de Chimaltenango. Él es maya cachiquel y su idioma materno también es el cachiquel. Y pues en el ámbito académico o profesional, él me comentaba que principalmente es autodidacta, perdón. Y pues también él tiene una licenciatura en pedagogía, pero él se denomina autodidacta porque la curiosidad siempre lo ha empujado a averiguar más sobre nuestro origen, sobre nuestra cultura, sobre nuestra raíz, sobre nuestra identidad. Madamián me decía que por ahí ha aprendido él un poquito. Realmente yo considero que es bastante lo que él ha aprendido y personalmente he logrado captar algunas cosas de parte de Madamián, he aprendido muchísimo. Así que muchísimas gracias por estar acá. También en el año 1998, Madamián escribió un libro sobre la cuenta de los días del calendario maya. Este se llama Maya Ajilab al-Kir. Y entonces él también tiene una serie de escritos que tiene inéditos por ahí que esperamos que pronto los veamos a la luz. Así que le doy la cordial bienvenida a Madamián Upunzipac. Madamián, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Cuéntenos cómo se encuentra, eh, qué lo motivó a estar el día de hoy con nosotros. Babaikin kamuak chedi wakalo, kuishkas, kuishlo, y shia kakaslen, shia irchin kan kaputich pan ramafet para kubo arat, uchini yo chpo papa ri kubo kama kan kamuak kamu goshmu chleri, los nawal o keme, kumari chkashwia irchita, chin kamuakti, compare con en primer lugar, quiero agradecer al corazón del cielo, al corazón de la tierra, por habernos dado salud, habernos permitido realizar este encuentro en este momento, en esta noche. Bien, agradezco dos y tres veces al Nahual Lugó Quemé por también permitirnos realizar este encuentro, compartir este momento con ustedes. Y esperemos que todo salga bien. Y no puedo decir que soy un experto, pero voy a compartir con ustedes algunas ideas, algunos conocimientos que son legado de los ancestros. Bueno, muchísimas gracias, Madamián, por haber aceptado esta invitación y por querer compartir con nosotros. Yo quiero mandarle un saludo muy especial a los jóvenes y a las jovencitas. Ustedes bien saben quiénes son, quienes ayudaron a diseñar las preguntas para el día de hoy. Ellos gentilmente me mandaron sus preguntas, así que yo recolecté algunas preguntas y traté de ponerlas todas en un mismo lugar. Así que a los que participaron, muchísimas gracias. Pues las preguntas que ustedes hicieron, las voy a presentar acá. Madamián, para mí fue muy interesante ver que los jóvenes estaban muy interesados en temas como la herencia, ¿verdad? La herencia de la identidad o la herencia de ser maya. Y una de las preguntas que nos hacen es, eh, para los jóvenes,
¿Cuál es el aspecto más importante para que nosotros como jóvenes, dice, le demos honor a nuestra herencia maya, a esa herencia que hemos recibido? Bueno, yo creo que el aspecto más importante es el respeto, el aprecio y el deseo de aprender más sobre lo que somos. Aunque la herencia maya, tangible e intangible, que hemos recibido en nuestro entorno, en nuestras comunidades y familia, ya es solo una parte. Pero por otro lado, también tenemos la parte biológica, la herencia biológica que tenemos. Por ejemplo, nuestro aspecto físico. Esta herencia también es única, porque nosotros como mayas, como herederos de los abuelos de hace miles de años, pues tenemos un aspecto físico, unas características que no podemos compararnos con personas de origen africano, por ejemplo, o con las personas de origen asiática, o con los europeos. Tenemos diferentes características. Eh, Eso es una herencia también. Nosotros los mayas tenemos esta característica de que la mayoría somos de estatura baja, más o menos un promedio de 1,60 m, mientras que personas de otros continentes pues son de estatura más alta, de 1,80, 1,90 hasta de 2 metros. Bueno, esto es algo nuestro también, ¿verdad? Y del color de nuestra piel, no somos eh, tan de piel oscura, ni tampoco somos blancos, ¿verdad? Somos, tenemos, tenemos nuestra característica, ¿verdad? Ser algo morenos y de estatura baja. Esa es la parte biológica. Ahora la parte cultural, tangible, aún tenemos el cultivo del maíz como la base de nuestra alimentación. El cultivo del maíz es una herencia de los abuelos. El maíz ya lo cultivaban y lo consumían desde hace miles de años y aún lo seguimos haciendo. También están los frijoles, las legumbres, las calabazas, los tomates, las cebollas, la domesticación del pavo o chompipe, como le llamamos nosotros, y todo el arte culinario maya. Con esos productos, pues nuestras mujeres, pues preparan infinidad de platillos. Entonces, eso viene desde hace miles de años y eh, todavía cultivamos esos productos y los consumimos, ¿verdad? Aunque actualmente el maíz se cultiva casi que en todo el mundo. Y ahora se dice que el país más grande en la producción de maíz es Estados Unidos. Estados Unidos es el país que produce maíz a gran escala. Nosotros pues siempre sembramos nuestro maíz para la subsistencia, pero lo seguimos haciendo y es algo nuestro y también es un aporte del pueblo maya a la humanidad, al mundo, porque ahora
en lugares donde hace falta los alimentos, como en África, ahora se cultiva el maíz y les ha ayudado para su alimentación. También tenemos la cerámica, como la fabricación de ollas, comales, platos, vasos y una serie de seres domésticos. La cerámica, pues, viene de hace miles de años también y todavía existen. Hay personas que se dedican a producir artículos de cerámica. Y también en nuestras comunidades aún se utilizamos esos artículos. También aún se utilizan artículos de piedra, aunque actualmente ya hay aparatos para moler el maíz, para moler los frijoles, colar eh, eh, las comidas que se preparan, los tomates, pero en las casas aún se ven las piedras de moler, los artefactos que sirven para preparar los chilmoles, la comida en maya, ¿verdad? Entonces, aún se ven esos artículos que también vienen de hace miles de años, todavía existen, todavía se utilizan en nuestras comunidades. El arte del tejido con el enequén y con el algodón. Aún se fabrican lazos, postales, morrales y una serie de artículos que sirven en nuestras comunidades, o sea que todavía los utilizan. Así como también las telas que se producen, se tejen, se fabrican con hilo de algodón. Pues todavía en nuestro medio, en Guatemala, la mayoría de mujeres indígenas mayas aún utilizan su vestimenta original, tejida por manos mayas, por ellas mismas, y lo hacen con gran arte. Todavía existen, y así como tejían hace miles de años, todavía se teje actualmente. Hay tejedoras todavía, hay bordadoras que hacen un sinfín de adornos en sus vestimentas. Bueno, existe todavía la cultura no está muerta, no es una cultura que solo se pueda ver en un museo, que la cultura está viva. La cestería, los canastos, todo tipo de artículos de todos los tamaños que se hacen con materiales que nos da la naturaleza aquí en Guatemala, en México, así como también los petates, los sopladores, que también son arte que vienen de hace muchos batunes. Y bueno, eso es entre algunos, pues, que estoy mencionando. Hay un sinfín de elementos culturales todavía que florecen todavía en nuestras comunidades. Ahora voy a mencionar algunos elementos culturales intangibles, como nuestro idioma. Por ejemplo, en mi caso, yo hablo el cachiquel y en Guatemala hablamos 23 idiomas mayas. Y bueno, como toda Mesoamérica es territorio maya, México, Yucatán, Chiapas, hasta el altiplano mexicano, pues hay muchos pueblos que son de origen maya y hablan su idioma. También todavía tenemos el sistema de numeración verbal,
lo decimos, nosotros contamos los números verbalmente, aunque actualmente ya sabemos que también están escritos. Hay un sistema de numeración que aparece en los códices, en las estelas, en las piedras labradas, que actualmente ya se enseña en las escuelas, algo del sistema de numeración maya, los puntos y barras. Pero nuestra gente, mis abuelos, por ejemplo, me enseñaron a mí a contar. Ellos no conocían que existía la escritura de los números, pero sí lo hablaban, lo decían, contaban en idioma castellano. Y eso ha venido de generación en generación. Ahora pues se complementa más al saber que también está escrito los números, ¿verdad? Entonces, también tenemos eh, la espiritualidad, el concepto de la divinidad, los modales, como el respeto a los mayores y a la madre naturaleza. Bueno, eh, tenemos nuestra cultura aún tangible e intangible. Una respuesta bastante detallada, Madamián. Muchísimas gracias. Yo entendí que usted está invitando a que desde el individuo se respete y se aprecie, ¿verdad? Esa herencia. Y usted mencionaba que haya un deseo por aprender más de lo que somos. Y dentro de ese aprender más de lo que somos, usted dio un gran listado de lo que me gusta cómo lo clasificó, de las cuestiones tangibles y las intangibles. Y pues una de las preguntas que había hecho la misma persona, yo creo que fue respondida a través de esta respuesta que usted dio, porque me decía que si nos pudiera dar ejemplos de cómo se continúa en las prácticas ancestrales, ¿verdad? Pero ya usted lo mencionaba con el tema de la alimentación, del cultivo del maíz, de los textiles, la espiritualidad, toda la lista que usted nos dio, ¿verdad? Es como para decir, sí, la continuidad está allí y aunque no siempre la reconozcamos como milenaria, la es, ¿verdad? El idioma también, cuando se estudia el origen del idioma, desde cuándo se vienen hablando estos idiomas, también son miles de años. Sabemos que se han dividido en diferentes grupos lingüísticos, ¿verdad? Pero en sí la raíz del idioma es algo que se puede trazar hacia muchos años atrás. Entonces, tal vez al ser cuestiones cotidianas, se deja de reconocer que son antiguas, que se vienen dando, que son continuidad, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí va también la respuesta para esa pregunta que nos habían hecho. Respecto a otro asunto, ya que usted mencionaba el tema de lo intangible, también uno de los jóvenes mandó esta pregunta. ¿Cómo cree que los abuelos de hace siglos mantenían una espiritualidad grande y pura? Yo veo aquí que en el concepto de este jovencito, la espiritualidad en siglos anteriores se concibe como algo muy puro y algo muy grande. Bueno, nuestros ancestros tenían su propia concepción del mundo, de la vida y de la muerte, de la divinidad. Sencillamente la practicaban o practican porque así lo han entendido. Así les enseñaron sus ancestros.
tenían bien definido el concepto de dónde proviene la vida. Gracias, Madamián. Y en ese sentido, en el concepto de dónde proviene la vida, continuaban aquí con las preguntas que está muy relacionada a esa. Comenta cómo esa espiritualidad estaba íntimamente ligada a la naturaleza y cómo es esa conexión, qué es esa conexión con la naturaleza, dicen ellos, según la cosmovisión maya. Bueno, para los abuelos, el sol es nuestro padre. Cuando los saludaban, le mandaban besos con la mano. Es decir, tal vez, no sé si ustedes han visto en algún lugar o en su comunidad, si vivieron en alguna comunidad, ellos mandaban el beso así al sol cuando saludaban al Padre Sol. Le decían en Gachiquel, Jatatá, hijo, es nuestro Padre Sol. Y la tierra es nuestra madre, Jate Huachleco, sí, sabemos. También se hincaban y la besaban. Se les agradece por todo lo que nos dan, conscientes de que sin ellos no existiéramos, no existiera la vida tal como la conocemos. Sin la energía del sol y la fertilidad de la tierra, no se diera el fenómeno de la fotosíntesis que hace posible la vida de las plantas. Eso está comprobado actualmente mediante la ciencia, pero los abuelos ya lo sabían. Ellos sabían que la vida proviene de dos fuerzas. Por eso es que también en el Popol Vuh se invoca al corazón del cielo, corazón de la tierra, espíritu del cielo, espíritu de la tierra. Es el Padre Sol, Padre Tierra. Y como le decía, actualmente está comprobado. Si, por ejemplo, tuviera césped en un lugar y le colocamos una plancha encima, ya no va a entrar el rayo del sol. Pasando unos días, levantamos esa plancha, el césped se muere. Primero se pone amarillo, 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 hasta que se seca y se desaparece. No hay vida sin la energía del sol. Y sin las plantas, sencillamente nosotros no existiéramos. Porque de las plantas viene toda la vida. Aunque hay animalitos que no comen plantas, son carnívoros. Pero si no hubieran plantas, no hubieran también animales, es decir, los carnívoros no tuvieran comida porque no hay animales, porque la mayoría de animales comen hojas, comen eh, eh, hierbitas. Entonces, por eso es que hay animales. Y hay otros que no comen hojas, sino que comen otros animales. Pero si no hubieran animales que comen hojas, no hubieran animales para comer, ¿verdad? Entonces, si nosotros, como seres humanos, igual, no hubieran plantas, pues no tuviéramos que comer, no hubieran animales, sin las plantas no hay animales. Es una cadena, ¿verdad? Entonces, entonces, sin la energía del sol, sin la fertilidad de la tierra, es una cadena.
aire, el agua, la luz, el calor del sol, la madre tierra, hacen posible la vida. En otras cosmovisiones se dice que, bueno, hay un Dios creador que creó todo. Entonces, el que merece adoración, culto, respeto, reverencia y todo, es al creador, no así sus obras, porque las obras, pues, no tienen el mérito que tiene el creador. Pero para el pensamiento maya no es así. Para los mayas, pues el dador de vida no es un personaje que puede transformarse en personaje, pero es algo abstracto, que es la vida y es la muerte al mismo tiempo. Es constructor, pero es destructor también. Cuando decimos Apor y Tosh, es Apor es constructor y Tosh es mutilar, es destructor. Cuando decimos Alom, Ajolom, dice el Popolú, Alom es madre, Ajolom es el que engendra, padre. Es la vida y la muerte, padre y madre. Es lo más grande y lo más pequeño. Es lo visible y no y lo invisible. Son las dos fuerzas opuestas y al mismo tiempo complementarias. Por eso es que nosotros, los seres humanos, podemos reproducirnos solo como pareja, hombre y mujer. Y no solo los humanos, los animales también, las plantas también. Antes no se sabía eso. Nuestros abuelos ya lo sabían. Decían que hay las plantas, hay un macho y hay hembra. Hasta ahora, que ya la ciencia comprueba eso. Entonces los abuelos, desde hace miles de años, ya sabían todo esto. Entonces, de por allí viene la vida. Por eso es que eh, todo lo que cuentan los abuelos, ellos sin haber leído los anales de los Cachuqueles, sin haber leído el Popol Vuh, sabían todo. Y nosotros que tenemos la dicha, tenemos la oportunidad de leer esos documentos, pues como que comprobamos de que lo que decían los abuelos, lo que ellos conocían a través de la tradición oral, se comprueba con lo que está escrito también. Entonces, de esa manera, los abuelos que no conocían el Popol Vuh, para ellos, mis abuelos siempre me enseñaron de que "Or Habash Puyuta Ah, Jati Jabamá". Existen los abuelos, los dueños de los cerros y de los valles, y a ellos hay que pedirles permiso cuando usamos nuestros instrumentos para lastimar la tierra, cuando trabajamos la tierra. Cortamos la tierra, lo lastimamos. Para ellos es así. Entonces hay que pedirle perdón, que por pura necesidad, por la necesidad de nuestra sobrevivencia, tenemos que cultivar la tierra, sembrar nuestros alimentos, nuestro maíz, nuestros frijoles. Entonces, pero por eso es que los abuelos se hincaban y besaban la tierra, le pedían perdón porque lo van a lastimar con sus instrumentos. También le pedían perdón al árbol que van a cortar para la leña o para cortar un árbol porque nos va a servir la madera para construir nuestras casas. Hay que pedirle perdón y permiso para cortar. Hay que pedirle perdón y permiso al abuelo
cuando vamos de cacería. Y la abuela está relacionada con la luna y es la que cuida a las mujeres en estado de gestación. Y después de dar a luz, las mujeres que estaban en estado de gestación, todavía, según lo que decían los abuelos, es que la abuela se queda 20 días todavía cuidando a la parturienta. Y cuando se cumplen los 20 días, se le agradece, se le ofrecen comida, chocolate, este, con comidas como en nuestro medio, pues se preparan los chitos, los tamales, se le ofrece, aunque, aunque no se lo come, pero es algo simbólico, se le ofrece, se pone ahí el plato en el altarcito y se le ofrece. Ellos, los abuelos, dicen, "Shechkin, eh, Isep, Shashenkis, Jajnki, Lomaj", como quien decía, solo huelen. Con eso, miran ellos que somos agradecidos, se van contentos, están contentos con nosotros. Entonces, eh, así piensan los abuelos y así pensamos nosotros los mayas, los que todavía practicamos la cosmovisión maya. Cuando llega el momento de recoger la cosecha de maíz, acostumbramos en mi comunidad un día antes llevar flores, un poquito de hojas de pino, un poco de licor y cigarros y ofrecer y frutas y ofrecerle al abuelo, el que cuida el dueño de las montañas, los valles, agradecerle porque nos regaló la cosecha y ya mañana lo vamos a recoger. Entonces, antes de tocar y recoger la cosecha, vamos a agradecer primero al abuelo y le ofrecemos esas pequeñas ofrendas de corazón para que el otro día, pues ya, como que ya con autorización, vamos a recoger la cosecha. Y eso, pues en mi medio como cachiquel, así lo practicamos, pero también yo creo que en todas partes, porque fui a visitar comunidades en Cobán, en San Pedro Cachá, también ellos así lo conciben, ellos le dicen, lo dicen en su idioma Erchi, Jawa, Sulta, Sul es monte, Ta'a es valle, Jawa, padre, o más que es nuestro padre, nuestro jefe, algo así. Entonces, eh, siempre se tiene esta idea de los dueños de los montes y los valles. Y bueno, más o menos así se concibe el mundo, así se concibe la vida. Maya, ¿verdad? No es como lo hemos aprendido en cosmovisión judeo-cristiana, es diferente. Para nosotros no es un solo Dios, nosotros es Padre y Madre, es vida y muerte, es lo más grande y lo más pequeño, es eh, lo tangible y lo intangible. Muchas gracias, Madamian, por esa respuesta tan amplia. Mientras yo lo escuchaba, pensaba también en la pregunta, ¿verdad?, del jovencito.
Y a mí me llamaba mucho la atención que había incluido en la pregunta esta persona el hecho de la pureza, ¿verdad? Eh, Había como que había una interrogante de cómo hacían ellos para tener una espiritualidad pura. Y tratando de imaginar por qué preguntó sobre la pureza, a lo mejor hoy en día no siempre percibimos que hay pureza, no siempre percibimos que hay una conexión. Que la siguiente pregunta que hacía este jovencito era si todavía se puede recuperar esa conexión. ¿Cómo contestaría usted esta pregunta para él que dice cómo recuperar esta conexión en la vida cotidiana? Bueno, en cuanto a la pureza, ciertamente en la actualidad, pues habemos pocos los que tratamos la manera de conservar nuestra espiritualidad, nuestra cosmovisión, lo más pura posible, porque la mayoría, pues ya maneja una espiritualidad ya eh, mezclada, ¿verdad? Hay una amalgama de ideas cristianas y mayas. Muchos, hija, por ejemplo, pues manejan ya más eh, ideas judeo-cristianas. Invocan santos, invocan vírgenes, apóstoles, y bueno, generalmente se persignan cuando empiezan con su invocación. Pero para mí, pues, eso está claro, pues, de que estamos influenciados por el cristianismo, porque querámoslo o no, pues el cristianismo lleva 500 años de dominación sobre nosotros y, y se nos ha impuesto. Hay libros, por ejemplo, eh, que leyera el libro de Severo Martínez, Patria del Criollo. Allí menciona cómo los abuelos fueron eh, obligados, ahí sí que a sangre y fuego, a latigazos. Entonces, poco a poco, a través de los cientos de años, pues nuestra gente tuvo que aceptar, practicar, pero clandestinamente seguían practicando la espiritualidad maya. Pero poco a poco se fue mezclando esas ideas cristianas y mayas, ¿verdad? Entonces, ciertamente los que nos decimos que profesamos la espiritualidad maya, muchos lo manejan así, como una mezcla de ideas judeo-cristianas y mayas. Pero habemos un movimiento donde tratamos la manera de mantener pura la cosmovisión espiritualidad, lo que no es igual. Por ejemplo, en el pensamiento judeo-cristiano existe el personaje contrario a Dios, el diablo. En la mentalidad maya no existe ese personaje. No hay ese personaje en la mentalidad maya, no hay infierno, no hay ese
castigo al final de la vida, o el premio al cielo, o el castigo al infierno. Eso es una idea que trajeron los españoles, los judeocristianos. Para nosotros, cuando fallecemos, nos morimos, sencillamente regresamos por los ancestros. Pasando el tiempo, volvemos a nacer. Para nosotros no hay infierno para ir a sufrir, o cielo para ir a gozar, como se piensa como enseña la doctrina de Dios. Para nosotros, eh, volvemos a nacer. Si ustedes, seguramente los jóvenes no lo han escuchado, no lo han experimentado, pero para nosotros, eh, por ejemplo, cuando las comadronas ya grandes de edad, ellos a veces nacen niños con ciertas señales, a veces nacen con ciertas, que traen ciertas cosas en la cabeza. Dicen, este niño ya hizo su gran trabajo en su vida anterior. Esto fue grande en su vida anterior. Por eso trae, y a este niño hay que recibir con, con música, con comidas, con fiestas, porque este es grande. Esto ya hizo un trabajo grande en su vida anterior. ¿Va? Porque sabían que ya vivimos, nos morimos y volvimos a nacer. También se tiene la idea del remolino que todos llevamos en la cabeza del cabello. A veces hay personas que tienen dos remolinos o tres remolinos en la cabeza y dicen, son dos veces que han nacido, tres veces que han nacido. Recuerden cuántas veces, cuántos remolinos tienen en la cabeza. También los lunares dicen, yo tengo tres lunares, entonces usted ya nació tres veces. Siempre existe esa idea que hay señales que indican cuántas veces ha nacido uno. Tal vez no es exacto, pero el asunto es que hay esa idea de que ya vivimos y seguramente nos morimos, pero volvimos a nacer. Vamos otra vez. Y si vamos a morir, seguramente, pues vamos a volver a nacer. El asunto es que uno ya no se acuerda de su vida anterior, pero ya estuvo en esta vida, ya estuvo en esta tierra. Entonces, esa es la idea del pensamiento maya. Hay experiencias de que a veces las personas se mueren y dejaron algo pendiente y ya fallecidos transmiten a través de sueños a un familiar para que se haga lo que no quedó hecho. Piden favor, mira, haceme el favor, háganme el favor de hacerme esto y el otro en el sueño. Entonces significa que no está en el cielo o que no está en el infierno, porque si estuviera en el cielo, ¿para qué se va a preocupar por algo que quedó en la tierra? O si estuviera en el infierno, ni se va a acordar del tormento que va a sufrir, no se va a acordar de cosas que quedaron aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, y eso es real. La gente cuenta que, fíjese, que yo soñé que hacía esa medida, y es cierto, eso quedó pendiente, ¿verdad? Entonces, eh, pues podemos más o menos comprobar que lo que decían los abuelos no son solo así palabras vacías, es la realidad, ¿verdad? Entonces, sí, es cierto que ya no hay esa pureza, pero estamos tratando la manera de purificar poco y volver a lo que realmente eh, como pensaban los abuelos.
Gracias, Madamián, muchas gracias. Y sin duda que los jovencitos que mandaron estas preguntas también están muy agradecidos y están definitivamente a la expectativa de escuchar las respuestas. Hay tanto que poder hablar, pero también quisiera seguir avanzando para poder presentar las preguntas que también mandaron otras personas. Y esta se refiere al tema del asunto de la satisfacción personal desde la cosmovisión maya, pienso yo, porque la pregunta dice, desde los conocimientos de nuestros abuelos mayas, ¿cómo se logra la satisfacción personal y estar en paz consigo mismo? Bueno, yo considero que tenemos que aceptarnos a sí mismos tal como somos, sin complejos, ser agradecidos por la vida, por la salud, como se dice en Cachiquiel, Quicoten, Gashnapis. Reconocer que en la vida no es todo color de rosa, ni tampoco todo es sufrimiento. En la vida se sufre, se lucha, pero también se disfruta. Hay poder, hay nobleza. Cada persona debe encontrar su vocación. Cada uno trae su vocación mediante su wa'ij, según el calendario sagrado. Ahí sí que hay necesidad de consultar un wa'ij, los que manejan el calendario sagrado. Se le da la fecha y él averigua cuál es su wa'ij. Entonces ahí se le va a decir, bueno, ¿qué, qué podría ser su vocación? Porque no todos tenemos la misma vocación. Yo he visto casos donde, por ejemplo, alguien mira a otra persona cómo toca un instrumento, ¿verdad? Y esa persona siente deseo de aprender a tocar ese instrumento, así como lo hace la otra persona. Y aunque luche por practicar, querer aprender, no aprende. Medio aprende un poquito, pero no logra perfeccionar. He visto casos también donde personas que quieren manejar un vehículo, manejar un carro, tantos deseos que tiene y busca la manera, quien le enseña y no aprende porque no puede controlar, le da miedo y se va para un lado y para otro, primero va a chocar y no aprende. Mientras que alguien que es su vocación, con solo ver cómo se hace y se anima a llevarlo solo y ya se lo lleva. Entonces, pues no todos tenemos la misma vocación. Mira, a veces en las personas profesionales aún hay personas que son profesionales en la medicina, pero no tienen la vocación, no atienden a sus pacientes como debe ser. Seguramente, bueno, algunos piensan cuando buscan elegir su carrera, piensan, bueno, ¿cuál es la carrera donde se gana más dinero? Bueno, ellos lo hacen porque supuestamente, bueno, tal carrera, tal profesión, pues ahí se gana mucho dinero, pues escogen esa carrera solo por el dinero, pero a lo mejor no es su vocación. No atiende con amor, con dedicación a sus pacientes. Hay abogados así también. Yo he visto casos donde se graduaron de abogado, pero no tienen el valor de litigar.
Entonces, más bien, solo buscan cómo sobornar, cómo ganar su caso, pero sobornando al juez, sobornando a los oficiales. Pero un buen abogado va a defender a su cliente con la ley. Y lo va a hacer luchando por sus conocimientos, demostrando que sí sabe y sabe por dónde agarrar el caso. Pero algunos no le pueden ser así. Entonces, no es su vocación, solo va a saber por qué eligió esa carrera, pero no es su vocación. Pero los que sí escogen su mera vocación, lo hacen bien y lo hacen con amor y con arte, su trabajo, ¿verdad? Entonces, he oído de personas también que son profesionales, son, por ejemplo, maestros, y les dicen, les dan un trabajo mejor remunerado. Mira, pasate para acá con nosotros, te vamos a pagar tanto. No, eso no me gusta. A mí me apasiona dar clases, me apasiona compartir con mis jóvenes, enseñarles lo que yo sé. Esa es mi vocación. Yo no puedo ser otra cosa. Yo lo que siento que me gusta es ser maestro, es enseñar a los jóvenes. Si hablan con que les ofrezcan más salario, no quieren. Ellos lo que quieren es estar con los jóvenes, enseñar sus clases y bueno, porque es su vocación. No andan viendo ya el horario solo para cubrir y ya se van a sus casas. Quieren enseñar a sus alumnos, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos equivocamos porque escogemos carreras que no son, no es nuestra vocación, ¿verdad? Ujú. Cuando alguien hace lo que le gusta hacer, lo hace bien, lo hace con arte, con amor, y esa persona se siente satisfecha, se siente realizada por lo que hace, ¿verdad? Entonces, el sentirse bien, la satisfacción personal es cuando usted hace lo que le gusta hacer. Entonces, este, analizar bien, bueno, qué me gustaría hacer en la vida? Y es que también hay que tener la idea de que en la vida no se escoge un oficio o una carrera por el dinero, sino por servir. La idea es servir bien. Si yo voy a ser panadero, voy a preparar el pan con amor, con arte, para que los que compran el pan que yo preparo se van satisfechos. Y yo también me siento satisfecho porque hago el pan con amor. Si yo soy, me gusta ser conserje, me gusta hacer limpieza y eso es lo que me gusta hacer, pues lo voy a hacer bien. No solo porque me pagan, lo hago medio, medio, ¿verdad? No, que lo tengo que hacer bien. Si yo quiero ser abogado, quiero ser médico, quiero ser ingeniero, pues lo tengo que hacer bien, con arte, con amor, para que mi servicio a mi comunidad, a mi sociedad, sea de calidad, ¿verdad? Cuando yo hago bien mi trabajo, pues me voy a sentir bien, yo me siento bien hacer mi trabajo, ¿verdad? Entonces, no solo yo voy a estar satisfecho, sino también las personas que sirvo se van a sentir satisfechas, ¿verdad? Eso sí que es un mensaje muy, muy lindo y seguro que va a dejar a la persona que hizo la pregunta en qué pensar, pero también a todos los que estamos escuchando la respuesta. Eh, Gracias, Madamián, por ese recordatorio, ¿verdad? Que no es solamente por decir, bueno, ¿en qué voy a ganar dinero? Pero preguntarnos qué vamos a hacer. Alguien por allí decía, cuando alguien está escogiendo una carrera o un oficio,
necesita preguntarse cómo se sentiría feliz o satisfecho, como lo dijo usted, de ahí hasta que tuviera 50 años, por ejemplo, o hasta que tuviera 60 años. Entonces es una buena medida, ¿verdad? En qué las personas se sienten contentas haciendo. Muchísimas gracias, Madame Ann, por ese recordatorio. Es muy fácil para los jóvenes tratar de pensar, bueno, ¿con qué carrera voy a poder hacer más dinero en vez de con qué me siento contento? Y ya para terminar, la siguiente pregunta que hemos recibido tiene mucho que ver con las juventudes, el futuro y su, pues digamos, la esperanza, porque el jovencito preguntó precisamente, ¿piensa que los jóvenes deberíamos de preocuparnos por el futuro o que podemos tener esperanza por el futuro? Bueno, en la vida no conviene perder el tiempo. Más bien los jóvenes deben aprovecharlo para prepararse y hacerle frente a la vida de la mejor forma posible. Sin embargo, a la par de la formación académica, conviene una orientación sobre la historia y cultura del pueblo al que pertenecemos. Los valores éticos y morales son un valor agregado a la persona. No esperemos que los demás cambien. El cambio empieza con nosotros. Y es que ahora, en nuestra actualidad, no podemos decir que no. Yo no quiero aculturarme, quiero seguir en cultura y no voy a estudiar, ¿verdad? No se puede, porque para insertarnos en la economía, en la sociedad, tenemos que estar preparados de acuerdo a la realidad actual. Pero lo que tenemos que hacer es no perder nuestra identidad, nuestra cultura, nuestros valores, por ejemplo. Los valores agregados que yo menciono. Primero, ser una persona íntegra. Yo estoy orgulloso de lo que soy cachiquel y me tienen que respetar como soy, así como yo también tengo que respetar a las otras personas de otras culturas. Tengo que tener esa seguridad de que mi cultura, mi identidad es igual de valiosa como como otras identidades. De ahí, no voy a sentirme inferior porque soy cachiquel. Pues yo soy cachiquel, pero puedo competir también con las demás personas de otras culturas, con mi preparación académica. Por otro lado, los valores agregados como la honradez, la puntualidad, el amor al trabajo, el respeto, pues eso los debemos de mantener siempre. Donde quiera que estemos, nosotros vamos a ser educados, honrados, puntuales. Eso es un valor agregado. Además de que soy buen profesional, también soy puntual, soy honrado, soy honesto, soy respetuoso. Eso me va a dar un valor agregado. Además de que soy buen profesional, también tengo ciertos valores, ciertos atributos que me hacen más íntegro, ¿verdad? Entonces, eh, hay esperanza para el futuro. Si los abuelos que sufrieron esclavitud, sufrieron explotación, desprecio, humillación, ellos nunca perdieron la esperanza, por eso es que estamos nosotros todavía, ¿verdad? Y ahora que los jóvenes tienen más oportunidades, mejores oportunidades que los que tuvieron los abuelos. Entonces,
El asunto es que no perdamos el rumbo, no perdamos nuestra identidad. Gracias, Madamián. Estoy muy agradecida y bueno, a los jóvenes también que mandaron sus preguntas, muchísimas gracias por haber participado. Las preguntas ya se las presenté a Madamián y espero que estén ustedes contentos, que estén satisfechos de haber escuchado estas respuestas. A usted, Damián, gracias por querer compartir de su pensar, de su sentir y sobre todo de su experiencia. Eh, ya estamos finalizando, pero a mí me gustaría preguntarle, Damián, ¿cómo se sintió de responder estas preguntas que los jóvenes tenían? Pues me parecieron muy interesantes porque, bueno, tienen esa inquietud de saber más. Miren que hay una idea de que no hay buenos maestros, sino que buenos estudiantes. Puede haber un catedrático, un maestro que quiera enseñar, pero si el estudiante no le da importancia, no pone atención, entonces el maestro, pues, no, no dan frutos sus enseñanzas. Pero aunque no haya un buen maestro, pero si el estudiante tiene deseo de aprender, investiga, busca información. Y si hay alguien que le comparte información, pone atención y aprende rápido, ¿verdad? Entonces, lo más importante es que hayan buenos estudiantes, que hayan personas interesadas en aprender, ¿verdad? Entonces, ellos, los jóvenes, tienen esa inquietud, tienen esas preguntas, pues qué bueno. Ojalá todos los jóvenes fueran así. Y yo, pues, con lo que pude ayudarlos, responder las preguntas, pues lo hice de corazón y me alegra mucho que haya jóvenes que estén interesados en aprender algo de los abuelos. Así es. Así que, de nuevo, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en un capítulo más. Como nos gusta decir, gracias por crear comunidad. Estas comunidades ya son virtuales, ¿verdad? Que nos permiten estar conectados, que nos permiten compartir esas voces del tiempo, esas voces que como hoy con Madamián, es una voz que nos deja llenos de esperanza y que pues ha compartido con los jóvenes. Y los invito a compartir este episodio con quienes ustedes consideren que se pueda beneficiar. Ha sido un gran gusto compartir. Si no se han suscrito, por favor, suscríbanse, compartamos y también anímense a dejarnos sus comentarios. Y si alguien quiere dejarnos preguntas, estamos grabando los últimos episodios de esta serie de consejos de abuelos, así que si alguno de ustedes quiere que se incluya alguna pregunta, por favor, déjenoslo saber. Pueden dejar comentarios, me pueden escribir y gracias de nuevo por acompañarnos. Nos veremos para una próxima.